Hola, bienvenidos. En este video continúo con el ejemplo 14.2 del libro de preparación y evaluación de proyectos de inversión de los hermanos Zapac, quinta edición. Partiré del flujo de caja económico construido en el video anterior. Ahora obtendremos el flujo de caja financiero, donde agregaremos un préstamo. El flujo de caja financiero lo representaré de dos formas. La primera, a la estructura de flujo de caja económico hecho en el video anterior, se adaptarán los intereses del préstamo, el valor del préstamo y la amortización de la deuda, obteniendo así el flujo de caja financiero. Y en la segunda forma, al flujo de caja económico se le agregará aparte en estas líneas el efecto del préstamo, obteniendo así el flujo de caja financiero. Luego se van a calcular los indicadores de rentabilidad: BAN, TIR, beneficio, costo, utilidad y periodo de recuperación. En el video anterior, con los siguientes datos, se realizó el flujo de caja económico. Se trata de un nuevo proyecto de inversión en el que se estima tener continuidad en el tiempo y se evaluaron los 10 primeros años. Producirá y venderá un tipo de producto. Dar la cantidad, los precios, los costos y gastos, el capital de trabajo, la tasa impositiva, la tasa exigida por el inversionista, las inversiones necesarias, los datos de depreciación, y con todos estos datos se construyó el flujo de caja económico. Por manejar cifras altas, el reporte se representó en miles, dividiendo los datos de dinero entre 1000. Un flujo de caja nos da la relación periódica de ingresos y egresos. Su estructura general está los ingresos afectos a los impuestos, tal como ingresos por venta y venta de activos, los egresos desembolsables, los costos de producción y gastos operacionales, los egresos no desembolsables. Tenemos depreciación, amortización de inversión intangibles y salida de valor en libros. Acá no hay salida de efectivo, pero son un escudo fiscal, el cual disminuye los impuestos a pagar. La depreciación se evaluó en una tabla aparte. En el flujo de caja económico no se consideró los préstamos, ahora sí lo vamos a incluir. Y resultó la utilidad antes de impuestos. Se calcularon los impuestos a pagar, resultando la utilidad después de impuestos. Se hicieron los ajustes por gastos no desembolsables, en el cual se anula los gastos que no constituían egreso de caja. En inversiones, esta se realizó en una tabla aparte, se revisó la inversión inicial y los gastos hundidos. También se incluyeron las inversiones adicionales y las inversiones de reemplazo. El capital de trabajo se revisó en una tabla aparte. Por ser un proyecto que continúa después del horizonte de evaluación, no se consideró la recuperación del capital de trabajo. Y al final del horizonte de evaluación, el valor de desecho fue evaluado por el método económico. En conclusión, en el video anterior se obtuvo este flujo de caja económico. Ahora, el ejercicio en la página 299 pide incluir un préstamo de 80 millones a una tasa de interés real de 8% anual, a pagar en cuotas anuales iguales durante 8 años. Tengo varios videos de amortización y préstamos. En la plantilla haremos la tabla. Se tiene préstamo, número de periodos y tasa de interés. Los bancos suelen utilizar el método francés. Las cuotas a pagar son iguales. Al principio se pagan más intereses que amortización de préstamo. Acá, ¿cómo se lo identifica? Para el cálculo de la cuota fija, voy a fórmulas, funciones financieras y busco la función pago. La función pago calcula el pago de un préstamo en función de los pagos constantes y una tasa de interés constante. Se incluye la tasa, que es 8% anual, NPER es el número de pedidos, serían anuales porque la tasa es anual. VA es el valor actual, es el dinero prestado. En estas dos casillas se dejan iguales, es referido si el pago se hace al inicio o al final del periodo. Se supone que el pago es al final del periodo. Damos a aceptar y se obtiene la cuota fija a pagar. Excel la da negativa por ser una salida de dinero para el prestatario. Le cambiará el signo colocando un menos al principio, esto para efectos de realizar la tabla. La tabla tiene 6 columnas: número de pedidos, saldo inicial, cuota a pagar, que es igual a la suma de intereses más amortización, y el saldo final. El número de pedidos son 8. En este año 0, el saldo inicial es el valor del préstamo, y lo dividiré entre 1000 ya que el reporte está en miles. En el año 1, el saldo inicial es igual al saldo final del periodo anterior. La cuota a pagar anual, hago lin y fijo la celda con función F4 y la divido entre 1000.
Interés va a ser igual al saldo inicial multiplicado por la tasa de interés del 8%. Fijo celda con función F4. Como la cuota es igual a interés más amortización, la amortización es igual a cuota menos interés. Y la deuda pendiente al final del periodo es igual al saldo inicial menos lo que se amortizó. Recuerden que lo amortizado es lo que recibe el banco como pago del préstamo. Los intereses son la ganancia del banco y no disminuye el préstamo. Copio las celdas y proyecto las fórmulas hasta el año 8, donde la deuda pendiente es cero. Dije que el flujo financiero lo haría de dos formas. Esta será la primera. En el año 0 incluyo el valor del préstamo. La inversión inicial baja a menos 44.350. Los intereses a pagar los coloco a lo largo de 8 años y negativo por ser un egreso, antes de pago de impuestos, ya que los intereses son un escudo fiscal. Y en esta fila coloco la amortización de la deuda, negativa por ser una salida. Esta disminuye la utilidad neta y se obtienen los flujos de caja financiero. La segunda manera, al flujo de caja económico se le agrega independientemente el efecto de la deuda. En esta fila hago enlace con los intereses del préstamo, negativo por ser una salida. En esta otra fila haré el ajuste de escudo fiscal por el efecto de los intereses del préstamo. Se multiplica el flujo anual de intereses del préstamo por la tasa impositiva de 15%. Y como lo quiero sumar, le coloco un negativo para que con este otro negativo resulte positivo. Y lo proyecto hasta el año 8. Y en el año 0 coloco el valor del préstamo, positivo por ser un ingreso. Y en la fila de amortización de deuda hago enlace con las amortizaciones, negativo por ser una salida. Ahora, al flujo de caja económico se le suma el efecto del préstamo. Ya cada uno tiene su signo y se obtiene el flujo de caja financiero. Podemos ver que el flujo de caja financiero nos da el mismo resultado realizado en la primera plantilla. Ahora evaluaré el rendimiento del proyecto. Se tiene la tasa impositiva, los intereses del préstamo, que identifico con la letra KD, que abrevia el costo de la deuda. Dan la tasa exigida por el inversionista, que lo identifico con las letras KE. La letra E es de equity, capital propio. El proyecto requiere una inversión neta inicial de 124.350 millones. Como el préstamo es 80 millones, ahora el financiamiento por recursos propios es la diferencia. Para obtener el porcentaje de participación, se obtiene al dividir cada uno de los financiamientos entre la suma total. Lo siguiente es calcular la tasa ponderada. Sobre temas de tasa tengo varios videos que invito a ver, al igual que tengo varios videos como BAN, TIR, Payback, beneficio-costo. Básicamente, el financiamiento de un proyecto puede ser de dos fuentes: deuda a través de recursos de terceros y por recursos propios. Además, se pueden tener ambas fuentes de financiamiento. Si un proyecto está financiado exclusivamente por deuda, la tasa de descuento mínima es el coste de la deuda KD, que es la tasa de interés del préstamo. Para este ejercicio lo tenemos como dato. Cuando un proyecto está financiado exclusivamente por recursos propios, la tasa de descuento apropiada a usar es el valor del costo de capital KE. También la tenemos como dato. Y si el proyecto está financiado por ambas, la tasa mínima apropiada es la suma ponderada entre el costo de la deuda más el costo de capital KE. Y se puede estimar con el modelo WACC. En español es costo promedio ponderado de capital. Su fórmula tiene dos términos: un término relativo al financiamiento por deuda y un término relativo al financiamiento por recursos propios. KD, el costo de la deuda. T es la tasa impositiva. Y 1 menos T es el efecto para incorporar el escudo fiscal. Esto lo explico en uno de mis videos. Y este término es su relación de participación de financiamiento. Financiamiento por deuda entre financiamiento de deuda más financiamiento por capital propio. Más el costo de capital multiplicado por la relación de participación del capital propio. Pasemos al cálculo. Primero vamos a ponderar el financiamiento por deuda. KD es 8%. 1 menos T, Excel lo muestra en términos porcentuales, 100 menos 15%. La participación es 64.33%, que es D entre D más C. Al ponderarlo, este costo por deuda de 8% resulta 4.37%. Ahora ponderaremos el financiamiento por capital propio. CAE es 12%, multiplicado por su participación de 35.67%. Al ponderar el financiamiento por capital propio,
resulta 4.28%. Y la suma es la tasa WACC, es la tasa ponderada. Esto resulta 8.65%. Pasaré a calcular los indicadores. Iniciaré con el flujo de caja económico. Por ejemplo, es un error sumar los flujos y ahí vemos que en el año 7 la suma es aproximadamente 129.000 y pensar que ya se recuperó el dinero de la inversión. Esto es errado. Debido al valor del dinero en el tiempo, no se pueden comparar directamente los flujos que están en diferentes tiempos. Se deben actualizar hasta el año inicial para poderlos comparar. El primer método a usar es el BAN. El BAN es el valor actual neto. Es uno de los métodos más usados para evaluar proyectos. Se calcula a la inversión inicial en el año cero, que es un flujo negativo, se le suman los flujos futuros actualizados. Hay que traer cada uno de estos flujos al tiempo cero, donde está la inversión inicial. F es el flujo anual. K es la tasa de descuento. El denominador se eleva al año correspondiente del flujo. 1 para el año 1, 2 para el año 2, así sucesivamente. Lo calcularé. Se tiene la inversión inicial neta. En esta celda calcularé los flujos actualizados. Voy a fórmulas, fórmulas financieras y busco la opción VNA. Esta función devuelve el valor presente neto de los flujos futuros. La tasa de descuento es KE, que es el costo de capital 12%. Selecciono los flujos desde el año 1 hasta el año 10. Muy importante, no incluir la inversión inicial. Y se obtiene la suma de los flujos actualizados. Estamos actualizando son los flujos, desde el año 1 hasta el año 10. El valor presente neto sería la diferencia. Esto resulta 28.450. Muy importante, no confundas BAN con VNA. También se puede calcular directamente el MAN y va a ser igual a la inversión inicial neta, que ya está negativa, y se le suman los flujos actualizados calculándolo por la función VNA. El BAN resultó positivo. Según criterio de evaluación, es aceptable. Indica que el valor actual de los flujos del proyecto es mayor que la inversión inicial. Se recupera el dinero de inversión inicial. Seguiré con tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno es la tasa de rentabilidad que ofrece el proyecto y es la tasa de descuento en el que el BAN se hace cero. Es la tasa en que solamente se recupera la inversión. Habría que despejar esta tasa K. Por supuesto, no la vamos a despejar, vamos a usar las funciones de Excel. Voy a fórmulas, funciones financieras y busco y selecciono TIR. Esta función TIR devuelve la tasa interna de retorno. En valores se seleccionan todos los flujos, desde inversión hasta el año 10. Enter y resulta 15.77%. 15.77% es el mismo resultado que indica el libro. La tasa TIR del proyecto es mayor que la tasa exigida por el inversionista de 12%. El proyecto sin préstamo es aceptable, cubre las expectativas del inversionista. Ahora el índice de rentabilidad, también llamada relación costo-beneficio, es una técnica muy utilizada para evaluar proyectos de inversión y se calcula dividiendo la suma de los flujos actualizados entre el valor de la inversión inicial del proyecto. La inversión inicial debe estar en valor absoluto, es decir, positivo. En esta celda haré el cálculo. Se divide los flujos actualizados entre el valor absoluto de la inversión inicial. Esto resulta 1.23. Por criterio mayor a 1 es aceptable. 1.23 significa que por cada dólar invertido la inversión aumenta 23%. Es decir, se recupera la inversión más un 23% adicional. El tiempo de recuperación lo dejaré al final. Ahora los indicadores de rentabilidad del flujo de caja financiero. Se tiene la inversión inicial. En esta celda actualizaré los flujos. Voy a fórmulas, fórmulas financieras y busco la opción VNA. En tasa de descuento colocaré la tasa ponderada, el WACC, de 8.65% y selecciono los flujos del año 1 hasta el año 10 y se obtiene la suma de los flujos actualizados. El valor presente neto sería la diferencia, que es 67.739. O lo calculo directamente igual a la inversión inicial neta más los flujos actualizados. Ya la inversión inicial está con signo negativo. Y recuerden usar como tasa de descuento la tasa WACC, la tasa ponderada. El BAN resultó positivo. Según criterio de evaluación es aceptable. Seguimos con tasa interna de retorno. Voy a fórmulas, funciones financieras, selecciono TIR
y se seleccionan todos los flujos, desde la inversión hasta el año 10. Aceptar y resulta 21.97%. El TIR es mayor que la tasa exigida por el inversionista y también es mayor que la tasa WACC. El proyecto es aceptable, se genera valor y es el mismo resultado del libro. En índice de rentabilidad, divido los flujos de efectivo actualizados entre el valor absoluto de la inversión inicial. Esto resulta 2.53. Según criterio, es aceptable ya que es mayor que 1. Se recupera la inversión más 153% adicional. Pasemos al tiempo de recuperación. En tiempo de recuperación se tienen dos métodos, el método contable y el método descontado. El periodo de recuperación contable, este método no considera valor en el tiempo. Pasemos al método de periodo de recuperación descontado. Este método sí considera el valor del dinero en el tiempo y se utilizan los flujos de caja descontados. En esta tabla tengo la inversión inicial y los flujos de caja económico. En esta línea calcularé los flujos descontados para cada periodo. Para descontar se utiliza esta fórmula. Se tiene flujo, K es la tasa de descuento. Como es caja de flujo económico, se utiliza costo de capital KE. N es el año. Para el año 1 se eleva a la 1, para el año 2 se eleva al cuadrado y así sucesivamente. Proyecto. En el año 6, 7 y 9 se tiene un flujo de 25.894. Se observa que al descontarse cada vez vale menos su valor. A esto nos referimos con el valor del dinero en el tiempo. Si sumamos estos flujos descontados, podemos ver la suma de su valor es igual al resultado de VNA, que es la suma de los flujos descontados. Y en esta fila vamos a calcular lo pendiente por recuperar. Se calcula como la diferencia, pendiente por recuperar del año anterior, que ya es negativo, se le suma el ingreso del año evaluado. En el año 1 se realizó la inversión inicial neta y se obtiene como ingreso esta cantidad. Al hacer la diferencia, obtenemos el valor que falta por recuperar. Se proyecta hasta el año 10. Podemos observar que en el año 10 cambia de color, ya no hay negativo, no hay deuda pendiente por recuperar. Para calcular el tiempo exacto, se usa esta fórmula. Al año antes de recuperar, sería el año 9, más el valor absoluto del flujo que falta por recuperar, dividido entre el flujo del año en que se recupera la inversión. Esto resulta 9.46 años. Y en esta celda utilicé la función buscar para calcular automáticamente el tiempo de recuperación. Nos da 9.46. Para el flujo de caja con préstamo se procede igual. Se descuentan los flujos de cada periodo. La tasa de descuento se usa la tasa ponderada, WACC. Es importante usar la tasa ponderada. En falta por recuperar, en el año 10 cambia de color. Es decir, se obtiene el tiempo de recuperación y este resulta 9.06 años. En resumen, ambos flujos de caja superan las expectativas del inversionista. Ambos proyectos son aceptables, sin financiamiento y con financiamiento. Ahora, ¿cuál de los proyectos es mejor? Los indicadores con financiamiento tienen mejor resultado. Con financiamiento, la inversión neta del inversionista va a ser menor, el BAN es aproximadamente 2.3 veces mayor, el TIR o tasa de rendimiento del proyecto es mayor y el costo de beneficio es mucho mayor. Y ambos recuperan la inversión en el último año evaluado. Acá están los resultados del libro. Espero que la explicación les sea de ayuda para sus casos. Les invito a continuar viendo los tutoriales teóricos y prácticos que presento en mi canal.